Usted investiga cómo nos explican a nosotros, los estudiantes, las causas, efectos y consecuencias del cambio climático. ¿Qué cree que es lo que nadie nos está contando en los centros educativos y qué deberíamos saber sobre las causas para que el futuro no dé tanto miedo? Bueno, pues primero el futuro nos debe dar miedo, que os queda mucho por delante, sois muy jóvenes. Y el principal problema que yo creo que hay está incluso en esta pregunta que habéis hecho, porque decís que os explican las causas, los efectos y las consecuencias del cambio climático, pero aquí falta una cosa súper importante que no se suele hablar en los institutos, y por las investigaciones que hemos hecho no se suele hablar en los institutos ni tampoco en los libros de texto. ¿Qué puede ser? Porque causas os cuentan, efectos y consecuencias también, pero ¿qué falta aquí? Las respuestas. ¿Qué podemos hacer? Porque las causas ya las sabemos, los científicos, hay miles de científicos que ya nos han informado de cuáles son las causas del cambio climático. Las consecuencias también ya nos las estaban advirtiendo, pero ya hoy en día las podemos experimentar en nuestras propias pieles. Pero lo que falta es, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son las respuestas más adecuadas para responder a este reto que tenemos? Y claro, si no sabemos las respuestas, si no tenemos opciones de responder al cambio climático, pues claro, nos puede dar cierto miedo el futuro porque no sabemos qué hacer. Entonces, creo que una de las cosas importantes que se debe hacer en la educación secundaria es daros opciones, posibilidades para poder enfrentar este reto, que es un reto que ha venido para quedarse y que vamos a tener que responder de alguna manera. Para poder saber qué es lo que podemos hacer, primero hay que estar seguros de que sabemos las causas. ¿Sabéis las causas? ¿Cuáles son? Así, en general, ¿qué es lo que está produciendo el cambio climático? ¿Por qué razón estamos metidos en un cambio climático? No es una pregunta de examen, ¿eh? Esto no va para notas. No, lo sé. También soy profesor. Pero no, simplemente para intentar ayudaros a entender qué se puede hacer. Una de las causas es los gases de efecto invernadero producidos por los CFCs, que emiten algunos aerosoles o, por ejemplo, la partículas de las neblinas, algunas de esas cosas. Los CFCs están bastante controlados ahora. Hubo en la década pasada un esfuerzo enorme para reducir los CFCs. Esa era una de las causas. Todavía tenemos mucho que hacer, es cierto, pero ya vamos bien. ¿Alguna otra causa? Vertido de plástico en los océanos. Eso ayuda también porque altera el equilibrio de los océanos, muy importante también. Vamos metiéndonos ya en el tema de qué se puede hacer. ¿Alguna otra causa más? ¿No? Entonces, ¿qué le echáis al coche? ¿No le echáis gasolina? Sí. El CO2 que estamos produciendo. Entonces, hay una serie de causas y conociéndolas, que a lo mejor ahí teníamos que incidir bastante los investigadores en ayudaros a entender cuáles son las distintas causas. Conociéndolas podemos saber qué podemos hacer. Y hay pequeñas cosas que se pueden hacer que nos van a ayudar a moderar un poco el efecto que estamos viendo ahora del cambio climático. Usted no solo es investigador en educación ambiental, sino experto en pedagogía social. ¿Por qué cree que los océanos son los grandes olvidados en clase cuando son ellos los que evitan que el planeta se destruya del todo? Te voy a decir que habéis preparado algunas preguntas difíciles de responder, ¿eh? Y bueno, y gracias por lo de experto. Pues, ¿por qué los océanos son los grandes olvidados? Pues no sabría deciros, al final, a lo mejor ahí Carlos también me puede ayudar, que sí que es más experto en océanos. Desde mi punto de vista, pues bueno, somos animales terrestres. El planeta Tierra, a pesar de que se llama planeta Tierra, tiene menos de tierra en superficie que de océano. Y el océano parece que lo admite todo. Podemos tirar, como se tiró en cierto tiempo, residuos radiactivos, que no pasa nada, se meten ahí al fondo, no los vemos. Es un poco como la taza del váter de casa, ¿no? Ahí a la taza de váter tiras algo, tiras de la cisterna, desaparece, ya no es mi problema. ¿A dónde va? Y el océano parece que es igual, que acepta que le echemos todo, que le echemos aceites de los barcos que navegan, que le echemos basuras, que le echemos todos los vertidos de nuestras depuradoras, que
No digo que lo hagamos aquí, pero existen aún vertidos. Y luego también es que los océanos son un sistema complejo de comprender, y ahí Carlos nos puede ayudar un poquito más. Tanto las sociedades humanas como los ecosistemas se adaptaron a ese clima, a esas condiciones. Por eso en algunos sitios se produce cítricos, como en la zona de Valencia, porque hay un clima especial para ese producto, para ese producto, para esa vegetación. Y aquí en Galicia pues se dan carballos y castiñeiros porque hay un clima, ¿no?, que es para esa biodiversidad climático. El error no es importante, confundir tiempo y clima, ¿vale? El problema es que se utiliza ese error para confundir a la sociedad. Y cuando los científicos dicen que el clima está cambiando y que van a cambiar los patrones de lluvia, y entonces ahora tenemos un invierno como hemos tenido que llueve mucho, dicen los negacionistas, no hay cambio climático. No, si hay cambio climático, ahora hemos vivido que ha habido un periodo de lluvias que a lo mejor el año pasado no había, pero cuando hacemos un cálculo promedio a lo largo de décadas vemos que sí que hay esos cambios. Hablábamos antes Carlos y yo, que él llegó aquí en el 83, por ahí, sí. Y yo aún también viví eso de permanentes lluvias en Santiago, poquito, pero siempre llovía. Y ahora estamos viendo que lo que ha cambiado en ese patrón es que lo que tenemos son lluvias torrenciales, que incluso vemos la ciudad de Santiago con inundaciones, y decimos, ¿cómo puede inundarse Santiago si siempre hemos estado acostumbrados a este tiempo? Y la ciudad se construyó incluso para este clima, ahora he dicho tiempo, para este clima. ¿Vale? Pues eso es lo que pasa. El error no es un error, es un error que se puede subsanar pues, hablando, ¿no? Ya hemos dicho, el tiempo es en un periodo muy corto de tiempo y el clima es a lo largo del tiempo. El problema viene cuando esos movimientos negacionistas utilizan esta confusión para intentar decir que los científicos no tienen razón en su evaluación de que estamos sufriendo un cambio climático. Perfectamente explicado. No tengo que añadir nada. Usted ha investigado el concepto de representaciones sociales sobre el clima, lo que a la gente le impulsa a creer en bulos. ¿Por qué cree que la gente se aferra tanto a los mitos y no a la realidad estudiada por profesionales? Otro tema complejo de las representaciones sociales. Pero bueno, nuestros estudios dicen que la sociedad, incluso yo también, antes de entrar en profundidad en este tema, pues vemos que el cambio climático es algo lejano, que sucederá en el futuro. Claro, eso también pasaba antes de que tuviéramos acontecimientos como las danas que están teniendo ahora en la costa de Levante, que están teniendo y van a tener. Esto ya es para siempre. No vendrá para quedarse este tipo de temporales. También esas representaciones sociales nos dicen que pensamos que el peligro va a pasar en otros sitios, porque al final nos informamos a través de medios de comunicación y lleva mucho tiempo mostrando catástrofes naturales. Usted sabe que mucha gente confunde el tiempo meteorológico con el cambio climático. ¿Qué ideas o conocimientos cree que le lleva a la sociedad a cometer este error? ¿Y por qué es tan importante diferenciarlo? Voy a volver a utilizar la palabra complejo, igual que el océano, porque el océano no es el único sistema complejo que hay en este planeta, porque tenemos la atmósfera, tenemos la propia biodiversidad, ¿de acuerdo? Y bueno, la confusión entre tiempo meteorológico y cambio climático también se debe un poco a un sesgo que tenemos de los humanos de que nos cuesta apreciar largas distancias y largos periodos de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿el tiempo meteorológico qué es? Nos asomamos a la ventana y podemos decir qué tiempo hace. Pero va a ser el mismo, y sobre todo aquí en Santiago, va a ser el mismo que dentro de media hora. No lo sabemos, porque a mí me sucede aquí en Santiago, no soy de Santiago, soy de Albacete, y cuando me dicen ¿qué tiempo hace en Santiago? Digo, nubes y claros. Porque igual ahora está lloviendo y dentro de media hora sale el sol. Y sales de casa sin paraguas y dentro de media hora te llueve. Eso es el tiempo. Cambia en un periodo corto de tiempo. Tiempo. ¿Qué pasa? El clima es más difícil de apreciar, porque el clima es un promedio de esas condiciones atmosféricas a lo largo de décadas. Digamos 30 años, 40, 50 años. Y que tanto las sociedades humanas como los ecosistemas se adaptaron a ese clima, a esas condiciones. Por eso en algunos sitios se produce cítricos, como en la zona de Valencia, porque hay un clima especial para ese producto, para esa vegetación.
Y aquí en Galicia pues se dan carballos y castiñeiros porque hay un clima, ¿no?, que es para esa biodiversidad, para esos seres vivos en particular. ¿Cuál es el error de distinguirlos? Pues esa dificultad del ser humano de visión a largo plazo y en tiempos largos, en periodos largos de tiempo. ¿Qué pasa? Que realmente el problema que hay aquí en este error es el pensar que cuando científicos especialistas en el clima nos dicen que existe un cambio climático, el error no es importante, confundir tiempo y clima, ¿vale? El problema es que se utilice ese error para confundir a la sociedad. Y cuando los científicos dicen que el clima está cambiando y que van a cambiar los patrones de lluvia, y entonces ahora tenemos un invierno como hemos tenido que llueve mucho, dicen los negacionistas, no hay cambio climático. Bueno, sí hay cambio climático. Ahora hemos vivido que ha habido un periodo de lluvias que a lo mejor el año pasado no había, pero cuando hacemos un cálculo promedio a lo largo de décadas vemos que sí que hay esos cambios. Hablábamos antes Carlos y yo que él llegó aquí en el 83 así, y yo aún también viví eso de permanentes lluvias en Santiago, poquito, pero siempre llovía. Y ahora estamos viendo que lo que ha cambiado en ese patrón es que lo que tenemos son lluvias torrenciales, que incluso vemos la ciudad de Santiago con inundaciones y decimos, ¿cómo puede inundarse Santiago si siempre hemos estado acostumbrados a este tiempo? Y la ciudad se construyó incluso para este clima, ahora he dicho tiempo, para este clima. ¿Vale? Pues eso es lo que pasa. El error no es un error que se puede subsanar pues hablando, ¿no? Ya hemos dicho, el tiempo es en un periodo muy corto de tiempo y el clima es a lo largo del tiempo. El problema viene cuando esos movimientos negacionistas utilizan esta confusión para intentar decir que los científicos no tienen razón en su evaluación de que estamos sufriendo un cambio climático. Perfectamente explicado. No tengo que añadir nada. Usted ha investigado el concepto de representaciones sociales sobre el clima, lo que a la gente le impulsa a creer en bulos. ¿Por qué cree que la gente se aferra tanto a los mitos y no a la realidad estudiada por profesionales? Otro tema complejo este de las representaciones sociales. Pero bueno, nuestros estudios dicen que la sociedad, incluso yo también, antes de entrar en profundidad en este tema, pues vemos que el cambio climático es algo lejano, que sucederá en el futuro. Claro, eso también pasaba antes de que tuviéramos acontecimientos como las danas que están teniendo ahora en la costa de Levante, que están teniendo y que van a tener. Esto ya es para siempre. No ha venido para quedarse este tipo de temporales. También esas representaciones sociales nos dicen que pensamos que el peligro va a pasar en otros sitios, porque al final nos informamos a través de medios de comunicación y lleva mucho tiempo mostrando catástrofes naturales, desastres naturales de países lejanos. No mostraban una dana, no mostraban una sequía en la península ibérica, no mostraban cómo hay determinados parásitos que debido al cambio climático se reproducen en mayor cantidad y afectan al crecimiento de los pinos. Bueno, siempre nos lo mostraban como un casquete polar, un oso en un hielo. Nosotros no tenemos osos ni tenemos hielo. Entonces es muy difícil que nuestra representación del cambio climático sea coherente con lo que dicen los científicos, porque partimos de lo que experimentamos principalmente para crear nuestra realidad. En este sentido, lo de los bulos, ¿qué pasa? Nosotros vamos creando nuestras realidades conforme lo que sabemos, con nuestras experiencias personales, y los medios de comunicación influyen mucho en cómo construimos esa realidad, que es el cambio climático. Y pues claro, pues hoy en día, sobre todo en redes sociales y por intereses económicos de determinados grupos humanos, pues intentan confundir a la sociedad pues para no tomar las medidas que debemos de tomar para enfrentar realmente el problema al que nos enfrentamos. Porque si la sociedad si tú no crees que hay un problema, si tú no crees que hay un peligro, ¿actuarías para protegerte? No, porque no hay. Entonces utilizan ese juego para pues determinadas políticas que deberían de llevarse a cabo para enfrentar el problema de verdad, pues utilizan bulos para que la ciudadanía no se movilice y no reclame las medidas necesarias para responder al problema. ¿Puedo añadir algo? Sí, claro, por supuesto. Los bulos pueden correr y hacer mella si hay desconocimiento. Yo trabajo mucho con las cofradías de mariscadores
y ellos van entendiendo poco a poco lo que el cambio climático les está implicando. No les va a implicar, les está implicando. Y nos decían hace poco, ¿cómo es que no nos dijisteis esto antes? Porque lo que nos estaban diciendo es que el cambio climático no nos iba a afectar a nosotros. El cambio climático nos afecta a todos, y de distintas formas. Esto que comentaba Antonio antes, que cuando yo vine aquí, llovía poquito, pero permanentemente. Y ahora en cambio llueve torrencialmente, y si vemos la cantidad de lluvia que cae a lo largo del año, más o menos es la misma. ¿Cómo les afecta en el litoral? Esa lluvia constante no les afecta tanto a los moluscos, porque es bajar un poquito la salinidad en el litoral, pero cuando es una lluvia torrencial, en una semana les baja tanto que los moluscos se mueren. Entonces el cambio climático tiene su efecto, y esto es lo que tenemos que hacer que la población lo entienda. ¿Cuándo lo entiendes? Cuando te sientes amenazado, cuando te das cuenta que te está amenazando eso. Entonces es cuando empiezan a decir, pues vamos a ver qué podemos hacer. Y es una cosa que otra vez nuevamente es en parte culpa de los científicos, que no divulgamos ese tipo de cosas. Uf, madre mía. O la que más te guste. La que más me guste puedo responderla fácilmente, sí. Yo soy virólogo. Yo estudio virus en el medio acuático. Y hace como una década hubo dos trabajos, dos campañas oceanográficas que se hicieron, una en el Ártico y otra en el Antártico, buscando virus, cualquier virus que existiese en el medio acuático, esperando encontrar los virus típicos, los que ya conocemos, y ahí se descubrió que conocemos menos de un 10% de todo lo que hay en el océano. Ahí se descubrió que hay una enorme cantidad de virus, y luego se trasladó también a bacterias, etcétera, pero una enorme cantidad de virus que están en el océano. ¿Qué es lo que implica la presencia de esos virus ahí? No lo sé, pero esas publicaciones a mí me despertaron el interés por saber qué hay aquí, en nuestras rías. Y estamos encontrando cosas interesantes que pueden ser, su conocimiento nos puede ayudar a entender también por qué está cayendo la producción de moluscos en las rías. Entonces, para mí ese fue un estudio muy interesante, muy grande, muy caro, porque fueron dos campañas que costaron millones, pero era de interés para la Unión Europea, y fue un antes y un después para mí. Virus que afectan a los seres vivos del mar. A los animales del medio acuático. A ver, ¿no? si este verano nos vais a bañar en la playa. Pero que no son de riesgo para el hombre. Bueno, usted actualmente trabaja en el Instituto Arcus, al igual que su compañero Carlos. ¿Cuáles, por así decirse, fueron sus mejores experiencias, tanto personales como profesionales? Y si nos podría recalcar algún detalle de ellas. Pasa la palabra a Carlos porque Carlos es el director del instituto, ¿vale? Es un instituto bastante grande, bastante reconocido, y yo entré a formar parte del instituto hace un año. Lo que he hecho en el instituto, porque son diferentes las actividades que hacemos en la universidad, porque yo también estoy dentro de un grupo en la Facultad de Educación que entró dentro del instituto. Y la primera actividad que he hecho en este año con ellos fue un debate, un coloquio sobre contaminación de las aguas, y que luego ese debate lo plasmamos en un fanzine, que no sé si sabéis lo que es un fanzine, es una revista autoeditada, y todos los que participaron en ese debate pues diseñaron una página de esa revista, la hicimos todos los que estábamos allí, y luego entre todos hicimos también la edición de la revista. Si es un día os traigo una y os la dejo ahí en vuestra librería para que la tengáis. Y le cedo la palabra a Carlos porque podrá mejor responder a... El Instituto Arcus, que tiene un nombre que parece difícil de entender con esas siglas, es Instituto de Investigación en el Medio Acuático para una Salud Global. Si lo pasáis en inglés entendéis las siglas, ¿no? En español era imposible ponerle siglas. La idea, esto nació del Instituto de Acuicultura, que llevábamos como 25 o más años funcionando. La idea surgió de que nos dimos cuenta que intentar solucionar los problemas de la acuicultura era más complejo que con solo expertos en acuicultura. Entonces decidimos hacer un instituto mucho más amplio, con muchas más líneas de trabajo y muchos más expertos, en donde hemos metido
químicos, médicos, farmacéuticos, en fin, hemos cubierto todas las áreas que pueden ser de interés en el medio acuático, no solo en acuicultura. Y llegó un momento cuando ya le habíamos incluso puesto el nombre, quiero recordar, porque esto llevamos funcionando 3 años nada más como Arcos, ¿no? Llegó un momento que dijimos, aquí nos falta algo, la divulgación. Y fue de casualidad con el que entonces era el jefe del grupo de SEPA, ¿se llama? Sí. SEPA, que estábamos en una agrupación que nos dedicamos a hacer debate sobre los problemas de la universidad y cómo buscar soluciones, que hablando de cómo se pueden agrupar los grupos de investigación para colaborar, dijo, es que nosotros lo tenemos difícil porque somos un grupo que no tenemos conexión con ninguna de las... Y dije, a ver, vosotros trabajáis en cambio climático, nosotros trabajamos en cambio climático, vosotros hacéis divulgación, nosotros hacemos poquito y os absorbimos. Y es una forma, este gran instituto es una forma de abordar los problemas de modo multidisciplinar. Y al mismo tiempo usamos la experiencia de este grupo para mejorar en divulgación en la sociedad. Usted está trabajando activamente en el proyecto Climactiva, que busca integrar la adaptación y la resiliencia ante los riesgos climáticos en los estilos de vida. ¿Cuál es su papel en ese trabajo y qué objetivos buscan cumplir? Bueno, la verdad es que no estoy implicado, pero no pasa nada porque sí que está implicado en el grupo de investigación. También hay mucha gente, o sea, están grupos de investigación que se centran más en cosas específicas y luego institutos que agrupan a grupos de investigación. Entonces, en nuestro grupo de investigación, Mónica Harto, Tania Merales y Miguel Pardellas, desde Feitoría Verde, que es una cooperativa de educación ambiental que hay aquí en Santiago, realizaron este estudio. Y en este estudio lo que pretendían eran identificar a lo largo de España acciones de grupos de personas que habían realizado algún tipo de proyecto para adaptarse a estos cambios que el propio cambio climático conlleva. Entonces, principalmente se centraron en cuatro consecuencias, que son las principales de la península, bueno, las principales aunque hay muchas más: olas de calor, inundaciones, sequías y me falta uno, incendios forestales. Entonces, entrevistaron a diferentes asociaciones vecinales, asociaciones de montes, etcétera, para ver qué es lo que estaban haciendo. Y bueno, pues hay diferentes proyectos, pues como es hacer un cinturón verde en zonas que se pueden inundar para que sea ese cinturón verde el que absorba el agua y que no haya y minimizar los impactos de esas inundaciones. En incendios forestales, pues fueron a una comunidad de montes donde utilizaban rebaños de ovejas para limpiar el monte y bajar la cantidad de biomasa que hay, que es un problema a la hora de cuando hace calor y hay incendios. Entonces lo que intentaron hacer es hacer como un catálogo de buenas prácticas que se pueden exportar a otras poblaciones para eso, como os decía. ¿Qué es lo que falta en vuestros libros de texto? Faltan que os den soluciones, posibles respuestas a esos impactos del cambio climático. Y esto va un poco en esa línea, en ofrecer a la ciudadanía pues ejemplos de experiencias que tienen impacto en su población, un impacto positivo para hacer frente a esas consecuencias del cambio climático. Actualmente usted desarrolla su actividad principal en la Universidad de Santiago de Compostela, USC, como profesor ayudante. ¿Qué papel tiene la investigación universitaria en su lucha contra el cambio climático y contra los bulos a científicos? Muy bien, ahora voy a aprovechar, ya que me estáis grabando, para hacer una reclamación, porque antes trabajaba de camarero y en mi contrato ponía ayudante de camarero. Yo ahora trabajo de profesor y en mi contrato pone ayudante de profesor. Nada, simplemente hay una pequeña broma. ¿Qué papel tiene la investigación universitaria? Pues un poco en la línea en lo que decía Carlos antes, que en cierto modo las universidades son los centros de conocimiento estatales, públicos. O sea, se genera mucho conocimiento en las universidades. Vosotros vais a ir algún día en la universidad, podréis hacer una carrera que os profesionalice y salir a trabajar, o podréis seguir la carrera académica e investigar. Entonces, ¿qué aspecto, qué papel tiene? Pues uno, como ha dicho Carlos, comunicar a la ciudadanía la realidad en la que estamos viviendo y luchar así contra esos bulos para que nos
para que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas, que está muy de moda decir eso, ¿vale? Yo tomo una decisión, pero necesito tener información sobre lo que voy a hacer, porque si no, bueno, pues una decisión, pero aleatoria, ya veremos lo que pasa. Entonces, un papel fundamental de la universidad debería ser ese, el de... Y que están haciendo mucho hincapié desde la universidad, que le llaman transferencia de conocimiento, que quiere decir el conocimiento que generamos que no se quede solo en revistas científicas, sino que sea capaz de llegar a la ciudadanía. Y por otro lado, y ahora que tenemos nueva rectora, yo creo que va a ir un poquito en esa línea. Yo creo, siempre he querido que la universidad, igual que los centros educativos de secundaria, deberían de ser un ejemplo para la ciudadanía, ya no simplemente a través de la transferencia, sino a través de cómo nos organizamos, ¿vale? Cómo nos desplazamos dentro de la universidad. Santiago sí, Santiago es una universidad magnífica, es un bosque. Para mí, siendo de Albacete, el campus de Santiago es un bosque. Porque en Albacete los árboles los cuidamos mucho porque no tenemos muchos árboles, ¿vale? Entonces eso es un ejemplo de cómo deberíamos como sociedad organizarnos. Los edificios deberían de ser eficientes, lo que pasa es que lleva una inversión muy grande. El transporte dentro del campus debería ser eficiente. Cómo el estudiantado puede acceder al campus debería ser eficiente y además de emisiones cero. Es muy difícil y lleva mucho dinero, pero debería de ser un ejemplo, más allá de esa transferencia que tenemos que hacer activamente, debería ser un ejemplo pasivo de cómo la sociedad se debería de organizar. Yo llevo pocos años en la universidad, llevo 8. Yo llevo un par de ellos más. Claro, un par de décadas más. Sí, a ver, la universidad tiene 3 misiones, 2 de ellas nos acordamos siempre, y la tercera quizás nos olvidamos o se olvidan una parte de la universidad. Las 2 misiones son el desarrollar conocimiento y la segunda, transferirlo a los estudiantes de la universidad. Pero generalmente se olvida, hay un porcentaje de la sociedad y la universidad propiamente dicha que se olvidan de que hay una tercera misión, que es la transferencia a la sociedad, la transferencia tecnológica y la transferencia de conocimiento. Y esta es una parte muy importante de la universidad. En el futuro puede que trabajéis o puede que no en la universidad, pero ese conocimiento que hemos conseguido o que tenemos que conseguir transferir a la universidad, lo tenemos que transferir no solo a nuestros estudiantes, sino también a la sociedad, porque eso va a ayudar a entender lo que nosotros estamos descubriendo con la investigación. De todas formas, hay otras instituciones que también hacen investigación que no tienen esta misión de transferencia a estudiantes propios, que son los centros de investigación no universitarios, que también tienen, además de la investigación, tienen como misión transferencia a la universidad. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia? Nosotros tenemos alumnos, y a esos alumnos les transferimos nuestro conocimiento. Hoy nos han hablado mucho sobre su opinión frente a las nuevas generaciones y el cambio climático. Pero, ¿qué hay de las anteriores? ¿Creen que aún se podría integrar el peligro del cambio climático en la cabeza de la gente de vuestra edad? Sí. Eso también es un problema del ser humano, lo que decía del reconocer un riesgo, reconocer un peligro. Y claro, esa noción de que el cambio climático sucede en el polo norte o en el polo sur o en zonas lejanas hace que la gente... Porque aunque pensamos que tomamos decisiones en base al conocimiento que tenemos, realmente no es así. Pero lo que decía es desafortunado, pero cuando empezamos a experimentar las cosas en nosotros mismos es cuando empezamos a cambiar. Y aquí en España, últimamente, en los últimos años, ya estamos experimentando problemas derivados del cambio climático y creo que eso antes o después va a calar en toda la sociedad. Porque siempre ha habido incendios, pero hoy estamos hablando de incendios de 6ª generación, llegaremos a 8ª generación. Siempre ha habido danas, pero no ha habido con las consecuencias que hay. Siempre ha habido olas de calor, pero no ha habido una detrás de otra como hay ahora y las muertes que hay. Entonces yo creo que el ser humano, a pesar de esa inteligencia que tenemos, o lo experimentamos en nuestra carne propia o no tomamos medidas. Y ahora ya estamos empezando a tomarlo en nuestras propias carnes y creo que antes o después... España no es un país negacionista, como otros. Pero sí falta aceptar que tenemos que actuar. Y creo que ya que cada vez más va a estar más en la conciencia de las personas que sí, que el cambio climático es un problema que tenemos y que hay que actuar, tanto mitigando para reducir la emisión de gases de efecto invernadero
como adaptándonos a una nueva realidad climática en la que nos vamos a adaptar, porque el ser humano ha demostrado a lo largo de toda su historia que es capaz de adaptarse a cualquier situación. Entonces, mejor adaptarnos ahora que podemos, que más tarde cuando sea más difícil, pero antes o después nos vamos a adaptar de una forma u otra. Usted empezó estudiando sonido e imagen hasta 2007 y terminó siendo un experto en educación ambiental. ¿Qué herramientas y conocimientos le han sido más útiles de su formación para su desarrollo profesional posterior en el estudio de la divulgación y la educación ambiental? Yo estudié en Castilla-La Mancha, en Cuenca, ingeniería de sonido e imagen. Tengo que decir también que yo le dije a mis padres con 18 años que no quería estudiar y al final no paré de estudiar nunca. Aún sigo estudiando hoy en día. Y creo que cualquier cosa que se estudie es valiosa. Yo cambié por completo, ¿no? Hice una ingeniería y luego hice magisterio y luego hice un máster de investigación y el medio ambiente siempre me interesó, siempre estuve en asociaciones ecologistas haciendo actividades de divulgación y al final pues todo se unió. ¿Qué puedo obtener de esa ingeniería hoy en día? Pues de lo que me da cuenta cuando estaba haciendo el doctorado con mis compañeros es que yo tenía mucha más facilidad a la hora de acceder a usar programas informáticos que me facilitaban mucho el trabajo de investigación. Programas de hacer estadística, incluso luego a la hora de la difusión y la transferencia, pues programas de edición de vídeo, de edición de audio, de edición de imagen. Todos esos conocimientos los reciclé y los aproveché en el día de hoy y como digo, en mi opinión, cualquier conocimiento siempre es válido. No podemos... Sé que muchas veces al final, ¿qué queréis ser de mayores? Y tendréis que tomar una decisión el día de ir a la universidad y eso va a definir vuestra vida entera. El conocimiento es magnífico, a mí me satisface. Cualquier tipo de conocimiento, yo soy más experto, bueno, en ese momento en ingeniería, ahora en educación, pero me interesa cómo funcionan los océanos, me interesa cómo funciona el sistema solar, cualquier tipo de información científica me interesa, me parece interesante, y todas esas competencias, todas las habilidades que podéis adquirir en cualquier tipo de formación, de curso, ya no sea universitario, ya sea un módulo de formación, cualquier tipo de conocimiento siempre va a ser útil tanto para tu vida laboral y profesional como en tu vida diaria. Sí, si puedo añadir algo, a mí siempre me gustó estudiar. La palabra estudiar asusta mucho. Uy, es que tengo que estudiar. Claro, ¿por qué? Porque te van a hacer un examen y eso es lo que realmente asusta. Pero estudiar lo tenéis que ver como una forma, lo que decía él, una forma de aprender nuevas cosas y de tener una serie de conocimientos que te van a ayudar en el futuro. Puedo poner, por ejemplo, como ejemplo a mi hijo. A mi hijo le costó mucho el sacar la ESO y sacar el bachillerato. Decís que estudiar es un rollo. Ahora está trabajando y no para de estudiar. ¿Por qué? Porque está en lo que le gusta y eso que está estudiando le está valiendo porque ve para qué le vale. Vosotros tenéis que descubrir, más pronto o más tarde, qué es lo que os gusta y no os va a costar nada estudiar. Porque es un concepto al que le estamos metiendo demasiado miedo. Explicar el cambio climático con gráficas y datos científicos no es suficiente para que la gente lo entienda y reaccione. ¿Qué recursos utilizan en el proyecto Climática para enseñar algo tan complejo de tal forma que cualquier alumno lo entienda? Pues mira, el proyecto Climática es otro proyecto que lo lleva un Francisco Soñora, lo lleva desde hace mucho tiempo. Yo cuando llegué aquí a estudiar magisterio lo conocí y participé en los campus que hace. Son campus internacionales donde se juntan chicos y chicas como vosotras, más gente de México, de Brasil, de Portugal y de diferentes partes de España. Y los recursos que utilizan es principalmente, lo que hacen en esos campus es, por grupos, hay unos grupos que hacen como vosotras ahora de aquí, hacen un vídeo sobre algún tema del cambio climático para comunicar el cambio climático desde su punto de vista y con sus palabras, y hay otro grupo de chicos y chicas que hacen un musical también con algún tema sobre el cambio climático, y es la manera de comunicar desde su punto de vista, desde vuestro punto de vista, qué es el cambio climático, cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que le exigen a los adultos.
y ese es el recurso principal que utilizan, además del conocimiento, ¿vale? Porque es interesante para no caer en estos bulos, y en estos mitos, y en estos errores de comprensión, pues es importante que antes de diseñar, generar un producto de comunicación, un vídeo, un documental, pues tener conocimiento para que lo que decimos pues sea lo más acertado posible. Y una cosa que me gustó mucho en uno de esos campus, porque hay conferencias también de científicos que van al campus a dar conferencias, y que tiene que ver con esta pregunta, dice, los datos científicos no son suficientes para que la gente entienda y reaccione. Y ahí no me acuerdo ahora del nombre, igual lo conoces porque es un profesor de Vigo que también trabaja en el campus Domar de allí. ¿Cómo se llama? Que trabaja ¿En qué? Trabaja ¿En también qué línea? Es que claro, como no es mi campo, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no importa. Pero me acuerdo que dijo en una conferencia, dijo, la ciencia no es como una religión. ¿Qué quiere decir con esto? La ciencia no es un acto de fe. Cuando un científico, un grupo de científicos emiten una conclusión, esa conclusión no es un acto de fe, está basado en un método científico y está basado en unos resultados que se han comprobado. Entonces, no es necesario saber cómo funciona el sistema climático porque es hipercomplejo. O sea, para explicar cómo funciona el clima se juntan especialistas de miles de áreas. Los que estudian la química atmosférica, los que estudian las corrientes atmosféricas, las corrientes marinas, los que estudian la geología, los que estudian los productos químicos cómo afectan. O sea, para entender el sistema climático es necesario que muchos científicos se pongan de acuerdo y nos intenten explicar qué es el clima. Entonces, intentar que toda la ciudadanía sepa eso es un reto difícil de alcanzar. Entonces, a veces pues tenemos que confiar en que lo que nos dicen los científicos es verdad. No es un acto de fe. Podemos ir a sus estudios, si sabemos leer cómo funciona un estudio, leerlo y saber si el estudio está bien hecho o no. Eso sería una alfabetización científica interesante, saber si un estudio está bien hecho y poder comprobar si un estudio está correctamente diseñado, sea del campo que sea. Pero claro, a veces las gráficas y los datos también son importantes porque es una manera de ofrecer resultados de forma sencilla, sin tener que leer todo. Pero a veces también es importante reconocer que el cambio climático es una realidad y que, bueno, aunque no comprendamos cómo funciona el clima en sí y el sistema climático, sí que estamos experimentando las consecuencias y a lo mejor tenemos que actuar sin necesidad de mirar hacia el conocimiento total. Aquí también hay diferencias a la hora de opinar sobre esto. A lo mejor Carlos tiene otra visión. No, va por la misma línea. Yo estuve 2 años en un comité europeo para evaluar cómo puede afectar el cambio climático a la diversidad en el océano. Y éramos como 40-50 expertos hablando en ciencia pura. Cuando un experto en otra línea me habla en ciencia pura, yo no me entero. Me explico, ¿no? Entonces ahí tuvimos que empezar a bajar un poquito el nivel y ser menos profesionales expertos y más pensar en que los que nos estaban oyendo no eran de mi línea de trabajo. O sea, imaginaros lo que puede ser en un ámbito en que somos todos científicos. El cambio climático es muy complejo. Si utilizamos términos científicos cuando estamos hablando con gente que está padeciendo el cambio climático en la costa, con estudiantes, no estamos transmitiendo la información del modo adecuado. Las gráficas y esto que ponéis aquí en la pregunta son importantes, pero las gráficas que yo utilizo en un foro científico tienen que ser distintas, por supuesto, a las que voy a utilizar cuando hago la presentación ante alumnos, por ejemplo. Entonces, hay que saber muy bien en qué momento estás para saber cómo tienes que transmitir la información. Y antes te comentaba a ti que cuando hicimos la presentación del Ecuador del proyecto Calimar, que estoy coordinando, donde estamos viendo qué puede ser del cambio climático que está provocando la caída de producción de marisco en el litoral, cuando me llevé a parte de los expertos de nuestro proyecto, y hubo algunos que hicieron una presentación ante las mariscadoras que era demasiado científica, entonces no estaban entendiendo. Cuando uno tiene que venir a hacer una presentación a un foro determinado, tiene que saber quién va a escucharle y bajar a tierra, ser más divulgativos. ¿Podríais explicar un poco más por qué son tan importantes las 3 Rs? Las 3 Rs
no sé cuántos años tendrán 40, 50 años las 3 Rs, y tienen un orden de prelación. Esta palabra es una palabra que aprendí hace poco. Prelación es que hay un orden de importancia, sí. Entonces la primera es reducir, la segunda reutilizar, porque no hay ningún proceso intermedio, simplemente un proceso de arreglar y reutilizar, y la tercera es reciclar, que ya es la última que nos queda, que es cuando ya el residuo no sirve para nada más, pues se recicla para poder volver a utilizar sus componentes otra vez. Entonces son importantes, por eso, primero por reducir, porque uno de los problemas, bueno, os podéis pasear por cualquier vertedero y veréis las cantidades, o simplemente un día en vuestra casa contar cuántos productos habéis en el cubo verde, en el amarillo, en el marrón, y veréis que la cantidad de residuos que generamos es abismal. O sea, utilizamos una cantidad de residuos entre baterías, entre móviles que los cambiamos cada 3 años, en ropa, en alimentación, en transporte, en ocio. O sea, utilizamos una cantidad de productos, por eso lo más importante, la primera, es reducir, porque cuanto más reduzcamos, menos tenemos que reutilizar y menos tenemos que reciclar. Pero bueno, tampoco podemos, como dicen muchos negacionistas, le dicen a los ecologistas, y pues iros a vivir a una cueva. No, no me voy a ir a vivir a una cueva para que tú destroces el planeta. Se trata de que consigamos vivir en un cierto equilibrio con el planeta, y la importancia de las Rs es esa, un poco ser consciente de la cantidad de residuos que generamos. El planeta, la naturaleza, los ecosistemas son sistemas cerrados. Todo se utiliza y se reutiliza. En un ecosistema no hay reciclaje. Hay eficiencia energética y ciclo cerrado de residuos. Nosotros hemos roto ese círculo cerrado. Intentamos reducir, intentamos reutilizar, pero hay ahí una fuga de escape que es lo que tenemos que reciclar. ¿Vale? Pero bueno, por eso son importantes un poco, para ser conscientes del uso que hacemos de las materias primas naturales que tenemos. A ver, de plásticos hay distintos tipos, y hay microplásticos que pueden ser muy perjudiciales porque liberan sustancias químicas que pueden producir cáncer, que pueden producir esterilidad, etcétera. Este tipo de plásticos se prohibió ya hace tiempo. Lo malo es que hasta ese momento en que se prohibieron, se estaban vertiendo. Entonces, hay restos de microplásticos que pueden ser incluso tóxicos. Microplásticos en la actualidad son menos tóxicos, pero pueden producir alteraciones en los animales que lo incorporan a su organismo. Y de hecho hay estudios sobre la presencia de microplásticos en prácticamente todas las especies del océano. Y estos microplásticos se han detectado ya en los riñones de humanos. El efecto que pueden tener a largo plazo con estos nuevos microplásticos no se sabe, pero los anteriores sí, porque eran sustancias que podían ser tóxicas. No quiero esto decir que tenemos que estar asustados. La situación es la que es, y lo que tenemos que ser es conscientes de que tenemos que reducir los microplásticos. Una pequeña cosa que se hizo en la Unión Europea, de la que nos hemos reído mucho y que hemos incluso protestado, yo he oído quejas al respecto, eso de que no se pueda sacar el tapón de la botella del agua, que ahora queda fijado a la botella. ¿Sabéis por qué es esto? Porque es menos peligroso que ese tapón llegue al océano a que llegue, si está fijado a la botella, a que llegue si está suelto. Entonces, un tapón que está suelto puede llegar primero por las lluvias, entra en el río, luego llega al océano, y en el océano se degrada rápidamente. En la botella es más fácil cogerla rápidamente antes de que llegue al océano. Hay botellas, de todas formas, en zonas donde se acumulan los plásticos en el océano, pero se reduce el riesgo de que llegue plástico y se convierta en microplástico al océano. ¿Os cepilláis los dientes? ¿Sí? Sí. Esto no es una pregunta, ¿no? Hay cremas de dientes que tienen microplásticos. ¿Por qué? Porque ayudan a limpiar. Entonces, eso se está intentando evitar ahora. Se está intentando sacar una normativa para que no haya microplásticos en la crema de dientes. Estas pequeñas cosas que se van descubriendo poco a poco, se tarda en solucionar los problemas, pero se van solucionando con el tiempo. Todo
¿Podríais explicar un poco más por qué son tan importantes las 3 R's? ¿Las? 3 R's. Bueno, las 3 R's, yo no sé cuántos años tendrán. Tendrán 40, 50 años las 3 R's. Y tienen un orden de prelación. Esta palabra es una palabra que aprendí hace poco. Prelación es que hay un orden. De importancia, sí. Entonces la primera es reducir. La segunda, reutilizar, porque no hay ningún proceso intermedio, simplemente un proceso de arreglar y reutilizar. Y la tercera es reciclar, que ya es la última que nos queda, que es cuando ya el residuo no sirve para nada más, pues se recicla para poder volver a utilizar sus componentes otra vez. Entonces son importantes, por eso, primero por reducir, porque uno de los problemas, bueno, os podéis pasear por cualquier vertedero y veréis las cantidades, o simplemente un día en vuestra casa, contar cuántos productos habéis en el cubo verde, en el amarillo, en el marrón, y veréis que la cantidad de residuos que generamos es abismal. O sea, utilizamos una cantidad de residuos entre baterías, entre móviles que los cambiamos cada 3 años, en ropa, en alimentación, en transporte, en ocio. O sea, utilizamos una cantidad de productos, por eso lo más importante, la primera, es reducir, porque cuanto más reduzcamos, menos tenemos que reutilizar y menos tenemos que reciclar. Pero bueno, tampoco podemos, como dicen muchos negacionistas, le dicen a los ecologistas, y pues iros a vivir a una cueva. No, no me voy a ir a vivir a una cueva para que tú destroces el planeta. Se trata de que consigamos vivir en un cierto equilibrio con el planeta, y la importancia de las R's es esa, un poco ser consciente de la cantidad de residuos que generamos. El planeta, la naturaleza, los ecosistemas son sistemas cerrados. Todo se utiliza y se reutiliza. En un ecosistema no hay reciclaje. Hay eficiencia energética y ciclo cerrado de residuos. Nosotros hemos roto ese círculo cerrado. Intentamos reducir, intentamos reutilizar, pero hay ahí una fuga de escape que es lo que tenemos que reciclar. ¿Vale? Pero bueno, por eso son importantes un poco, para ser conscientes del uso que hacemos de las materias primas naturales que tenemos. Antes de hacer la siguiente pregunta, ¿nos puedes hacer unas fotos? Porque si voy sin las fotos a mi gestor... El community manager Venga, adelante con la pregunta entonces. Sí. Me están posando. Bueno, podéis preguntar así. Sí, exactamente. Así parece que estamos trabajando. Gracias. Carlos comentó que en el océano se hacen grandes investigaciones. ¿Cuál ha sido la más grande que conoce? La investigación estratégica en la que está trabajando, bueno, el grupo de investigación SEPA Interea pretende concienciar a los jóvenes, ¿no?, sobre la emergencia que supone el calentamiento de los océanos y de qué manera pretende superar la mera transmisión de conocimientos para lograr un impacto real en las ideologías de la gente. Pero ahí tenemos muchas líneas de acción. Por ejemplo, tenemos esta cooperativa Feitoría Verde, que intenta trabajar de diferente manera con colectivos en los que la universidad nunca se ha centrado. Le llaman públicos periféricos. Por ejemplo, trabajan con grupos de memoria, con grupos de mujeres de memoria histórica de los centros socioculturales de Santiago, que hay muchos centros socioculturales en Santiago. Entonces intentan llegar a públicos donde no llega, porque al final la información de la universidad, como estábamos hablando, es un reto. Llega como mucho a estudiantes de la universidad, a universitarios por supuesto, a algunos estudiantes de secundaria, como en este caso, y a revistas científicas, y la mayoría de la población se queda sin que podamos trabajar con ellos. Entonces, desde el SEPA se llevan diferentes líneas. Una es este trabajo con otros colectivos. También llevamos líneas de trabajo con institutos para intentar, pues, porque también no solo es el alumnado el que tiene dificultades o limitaciones a la hora de trabajar, como decía, qué es lo que tiene que haber en los libros para poder responder, sino que el profesorado, por entrevistas y grupos que hemos hecho, también tiene cierto recelo a trabajar con el cambio climático por eso mismo, porque es muy complejo. Entonces, mucho profesorado dice, ¿cómo voy a hablar del cambio climático si no estoy seguro de lo que estoy diciendo es cierto?
O ¿cómo quieres que yo trabaje el cambio climático si yo estoy dando lengua inglesa o estoy dando lengua castellana? ¿El cambio climático solo se debería dar en ciencias naturales? ¿O debería darse en más asignaturas? Pero claro, el profesorado no... Yo entiendo que alguien que ha estudiado una filología y le digamos que habla de cambio climático, dice, yo no hablo me cuesta a mí hablar de cambio climático. Entonces imagino que alguien que no esté familiarizado con el tema pues preferirá hablar de otras cosas, ¿no? Pero creo que hay formas. Ahora vamos con la última pregunta, antes de las repreguntas que le realizarán mis compañeros. La mejor opción para frenar el cambio climático es inculcar a la sociedad, sobre todo a los más pequeños, ideas que contribuyan a que estos lleven a cabo una mayor actividad climática. ¿Y de qué modo se podría llevar a cabo esta propuesta y cuáles son los principales retos a los que se enfrenta en su campo de trabajo? La palabra ideología, que eso nos daría para otra charla si queréis, y no la daría yo, llamaríamos a los de sociología para que hablaran, y a los de psicología para que hablaran de ideología, pero tiene mucho que ver con cómo respondemos al cambio climático. Entonces sí, como dicen, no, la transmisión de conocimiento es necesaria para que veamos que nos basamos en conocimientos reales, pero sí que hay que ir más en la línea que decía antes, de qué podemos hacer, como ese proyecto de Clima Activa, de ver que hay gente que ahí está haciendo cosas, gente que no son científicos, pero que realmente están llevando a cabo acciones para adaptarnos, para adaptarse al cambio climático, para minimizar los impactos, para que no vuelva a pasar lo que pasó en la Dana de Valencia, para que intentar que no pasen los incendios que tenemos en la península, que también es un impacto. Entonces a veces sí que este proyecto de Clima Activa es un gran ejemplo de cómo pasar de la mera transmisión del conocimiento a qué podemos hacer realmente, cosas que ya se han hecho y que se pueden reproducir en otros puntos. Últimas son las preguntas del millón. Entonces, nosotros hemos llegado a una conclusión y que tiene que ver con la ideología, y es porque consideramos que a nivel mundial ganó un relato, ganó el relato de la individualidad, del que cada uno se busque sus soluciones de forma individual, que una forma un poco egoísta, y nosotros creemos que la mejor manera de enfrentar este reto es generando comunidad. Se habla mucho de los cuidados hoy en día. Al final, en la Dana, ¿quién fue realmente los primeros que respondieron al problema de la Dana? No sé si visteis noticias de la Dana de Valencia, lo que sucedió. Los primeros que respondieron fueron los vecinos, que se unieron, sabían qué personas eran más vulnerables en su vecindario y a quién había que ayudar primero, porque principalmente los vulnerables son las personas mayores, las personas enfermas y la infancia. Y eso se sabe dónde viven esas personas y se sabe cómo actuar cuando existe una comunidad de cuidados en la que nos conocemos, en las que participamos, en las que hablamos, en las que generamos proyectos juntos. Y ese relato individualista pues hizo bastante mella en esa generación de comunidades de cuidados. Entonces hay que ir en la línea de decir que hay que confiar en el Estado, ¿no? Porque el Estado en cierto modo está para protegernos, pero hay que ir a un paso anterior a que el Estado responda, y es a responder nosotros en nuestro entorno más cercano y con nuestra comunidad. Y un poco olvidar esa visión individualista y egoísta de yo me salvo y los demás que se salven. Porque hay dos palabras que son básicas y son ecodependencia e interdependencia. Ecodependencia significa que dependemos del medio, eso es así. En un medio hostil no podemos sobrevivir. Entonces somos dependientes del medio. Igual que desde el instituto investigan por qué en los medios acuáticos, en esa acuicultura, pues pueden desaparecer determinadas especies de bivalvos, etcétera. Somos dependientes, tanto para la comida, como para la energía, como para el desplazamiento, como para la protección, ¿de acuerdo? Y somos también interdependientes. ¿Qué quiere decir? Que dependemos las unas de los otros. Solos somos muy vulnerables. En grupo somos mucho menos vulnerables porque nos cuidamos entre todos. Entonces, una de las líneas principales de acción
pues es generar de nuevo ese sentido comunitario, ese sentido de cuidado mutuo de nosotros y de nosotras y de nuestro medio que nos protege. Voy a decir algo más yo. ¿Recordáis cómo empezamos esta entrevista? Os empecé preguntando. ¿Y para qué os pregunté aquello? Para buscar qué podemos hacer. Que esas pequeñas cosas que podemos hacer nosotros, que somos personas individuales, sin tener que esperar que nuestros gobiernos nos solucionen el problema, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que está provocando el cambio? ¿Qué es lo que ha provocado el cambio climático? Los CFCs, decíais, pues menos consumo de CFCs, ir a por sustitutos que sean más ¿cómo se dice eso? Eco-friendly. ¿Cómo se traduce eso al cristiano? Menos dañino para menos ecoagresivos. Esto decía también la contaminación con microplásticos, decía alguien, ¿no? Pues tenemos que intentar reducir también eso. Una cosa importante que yo creo que se está haciendo cada vez más, pero todavía hay gente que no entiende, la separación de los desechos, porque eso nos permite tener cosas que se pueden reciclar, cosas que hay que echar un vertedero porque no queda más remedio, y cosas que se pueden aprovechar porque se puede hacer compost con ellos, que reducimos el volumen de vertidos. Estas pequeñas cosas son lo que van a ayudarnos a solucionar el problema en un futuro. Tenéis que ser conscientes de lo poquito que podéis hacer, lo mucho que va a representar. Es interesante la palabra que ha dicho, reducir. Porque conocéis las 3 R's, ¿verdad? Pero siempre le damos importancia a 2. ¿A qué 2? Pero es que la más importante es la que siempre se nos olvida. Reducir, exacto. ¿Usted confía en que las nuevas generaciones puedan llevar a cabo este plan? No, que puedan luchar para frenar el cambio climático. O sea, si cree en ello. Yo, menos mal que estéis vosotras, las nuevas generaciones, porque las que no confío son en las anteriores.